Noelia Núñez, la joven y combativa diputada del PP, le ha dado un zasca monumental a José Luis Ábalos, el exministro de Transportes que ahora anda hundido en el fango de la corrupción. Todo empezó cuando Ábalos, con ese aire de superioridad que ya no engaña a nadie, se atrevió a cuestionar los méritos de Noelia para estar donde está a sus 33 años, insinuando que no se merece ni el sueldo ni los cargos que tiene. Pero Noelia no se quedó callada, y su respuesta fue un golpe directo a la yugular. Mis méritos, José Luis, son plantar cara a puteros y corruptos como tú. Toma ya. Esto no es solo un cruce de palabras en redes sociales, es un reflejo de la podredumbre que el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado crecer mientras mira para otro lado, protegiendo a los suyos como Ábalos, que está hasta el cuello en el caso Koldo y otras vergüenzas. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desmenuzar este drama con todo el jugo, sin pelos en la lengua, y con una buena dosis de indignación contra un gobierno que parece más un circo que una democracia. Primero, dejemos una cosa clara. Noelia Núñez no es ninguna novata que llegó de la nada. A sus 33 años, esta mujer es un torbellino político. Es diputada en el Congreso, portavoz del PP en Fuenlabrada y vicesecretaria de Movilización y Reto Digital de su partido. Además, ha sido concejal y ha sabido romper el dominio socialista en un bastión de la izquierda como Fuenlabrada, algo que no es moco de pavo. Tiene una formación en Derecho y una trayectoria que, aunque corta por su edad, está llena de logros que muchos no alcanzan ni en décadas. Pero claro, a Ábalos, que está acostumbrado a los chanchullos y a las tramas corruptas, le parece sospechoso que una mujer joven pueda llegar tan lejos por méritos propios. Y en lugar de mirarse al espejo, decide atacarla en redes sociales con un mensaje cargado de machismo y mala baba. El sábado 22 de marzo, el exministro publicó en X un tuit que era puro veneno. El caso de Noelia Núñez González, 33 años, concejal, diputada y ha recibido hasta 2 nóminas a la vez de dinero público que sumaban 5.520 euros netos al mes. Con 27 años conducía un Audi A3. Con 28 tenía un sueldo público de 62.700 euros brutos. No sabemos cuáles son sus méritos para tanta ocupación y si percibe alguno de esos sobresueldos que acostumbran en el PP. ¿En serio, José Luis? ¿Tú, precisamente tú, vas a hablar de méritos y de sobresueldos? La respuesta de Noelia fue un misil teledirigido que dejó a Ábalos en el suelo. Ese mismo día, la diputada del PP contestó en X con una fuerza que resonó en todo el panorama político. Mis méritos, José Luis, son plantar cara en el Congreso a puteros y corruptos como tú, combatir a un PSOE de luces de neón y hacer política de derechas, valiente y sin complejos, en un bastión de la izquierda. Disfruta de Twitter. Si acabas en la cárcel no podrás usarlo. ¡Bum! Noelia no solo le devolvió el golpe, sino que lo hizo con una precisión quirúrgica, recordándole a Ábalos que está imputado por 4 delitos en el caso Koldo: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, y que la Unidad Central Operativa, UCO, lo tiene en el punto de mira por una trama de corrupción que apesta a kilómetros. Pero lo más grave de todo esto no es el rifirrafe en sí, sino lo que representa. Un exministro del gobierno de Sánchez, un hombre que debería estar rindiendo cuentas por sus escándalos, tiene el descaro de atacar a una mujer joven por su éxito, mientras el presidente y su equipo se hacen los despistados, como si no tuvieran nada que ver con el desastre que Ábalos dejó atrás. Hablemos de Ábalos, porque este señor merece un capítulo entero en el libro de la vergüenza política. Este hombre fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021, y durante ese tiempo se convirtió en una de las piezas clave del gobierno de Sánchez. Pero su carrera se fue al garete cuando estalló el caso Koldo, una trama de corrupción que involucra la compraventa de mascarillas defectuosas durante la pandemia. La UCO ha destapado que Ábalos no solo estaba al tanto de los chanchullos, sino que participaba activamente en ellos. Hay informes que lo vinculan a pagos a prostitutas brasileñas para agasajar a contratistas del ministerio, y hasta se ha descubierto que tiene propiedades de lujo en el extranjero, como un inmueble en Perú valorado en más de 1 millón de euros y otro en Colombia, comprados con fondos de dudosa procedencia. Este es el mismo Ábalos que ahora se atreve a cuestionar los méritos de Noelia Núñez, como si él tuviera alguna autoridad moral para hablar. Es el colmo del cinismo, pero también es un reflejo de lo que este gobierno permite.
Que los corruptos campen a sus anchas mientras Sánchez se dedica a hacerse fotos y a pactar con quien haga falta para seguir en el poder. Hablemos de Ábalos, porque este señor merece un capítulo entero en el libro de la vergüenza política. Este hombre fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021, y durante ese tiempo se convirtió en una de las piezas clave del gobierno de Sánchez. Pero su carrera se fue al garete cuando estalló el caso Koldo, una trama de corrupción que involucra la compraventa de mascarillas defectuosas durante la pandemia. La UCO ha destapado que Ábalos no solo estaba al tanto de los chanchullos, sino que participaba activamente en ellos. Hay informes que lo vinculan a pagos a prostitutas brasileñas para agasajar a contratistas del ministerio, y hasta se ha descubierto que tiene propiedades de lujo en el extranjero, como un inmueble en Perú valorado en más de 1 millón de euros y otro en Colombia, comprados con fondos de dudosa procedencia. Este es el mismo Ábalos que ahora se atreve a cuestionar los méritos de Noelia Núñez, como si él tuviera alguna autoridad moral para hablar. Es el colmo del cinismo, pero también es un reflejo de lo que este gobierno permite: que los corruptos campen a sus anchas mientras Sánchez se dedica a hacerse fotos y a pactar con quien haga falta para seguir en el poder. Y aquí es donde entra Pedro Sánchez, porque no nos engañemos, Ábalos no es un lobo solitario, es un producto del sistema que Sánchez ha creado. Este gobierno lleva años protegiendo a los suyos, tapando escándalos y mirando para otro lado mientras la corrupción se extiende como un cáncer. El caso Koldo no es un incidente aislado, es parte de un patrón. Recordemos el caso de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, investigada por tráfico de influencias. O el caso de David Sánchez, el hermano del presidente, que acumula enchufes como si fueran cromos. O las múltiples tramas que han salpicado al PSOE en los últimos años, desde los ERE de Andalucía hasta las recientes acusaciones contra Ximo Puig. Y mientras todo esto pasa, Sánchez sigue en Moncloa, presumiendo de un gobierno progresista que, en realidad, está más podrido que una manzana olvidada en el fondo de un cajón. ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde está la transparencia que tanto prometió? En ninguna parte, porque Sánchez prefiere salvar su sillón a costa de lo que sea, incluso si eso significa dejar que tipos como Ábalos sigan haciendo de las suyas. Volvamos a Noelia, porque su respuesta no solo fue un golpe a Ábalos, sino un mensaje a todo el PSOE. Cuando dice combatir a un PSOE de luces de neón, está poniendo el dedo en la llaga de un partido que se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Este PSOE, el de Sánchez, es un partido que se envuelve en la bandera del feminismo y la justicia social, pero que luego protege a hombres como Ábalos, que según la UCO pagaba a prostitutas para cerrar tratos mientras era ministro. Es un partido que habla de igualdad, pero que calla cuando una mujer como Noelia es atacada con insinuaciones machistas por uno de los suyos. Porque sí, lo que Ábalos hizo no fue solo un ataque personal, fue un ataque cargado de sexismo. Cuestionar los méritos de Noelia por su edad y su género, mientras ignora su trayectoria y su trabajo, es el tipo de machismo rancio que uno esperaría de un político de otra época, no de alguien que se supone que defiende los valores progresistas. Y sin embargo, aquí estamos, en 2025, viendo cómo el PSOE de Sánchez permite que esto pase sin mover un dedo. Noelia no se quedó callada, y eso es lo que la hace diferente. En una entrevista en Espejo Público de Antena 3 el lunes 24 de marzo, la diputada dejó claro que no iba a achantarse. Es curioso que, de todas las personas que han salido a denunciar lo que estaba haciendo Ábalos en el Ministerio de Fomento, me responda a mí. Es curioso que sea una mujer con la que se atreva el ministro, dijo, señalando el machismo evidente en el ataque del exministro. Y luego remató con una ironía que dolió. Si es lo máximo que tiene que decir de mí, pues mira, sé leer y escribir, por tanto ya tengo acreditado que podría trabajar en una de las empresas públicas como una de las múltiples sobrinas de Ábalos. Esa puya fue directa al corazón de la trama de enchufes y favores que Ábalos tejió durante su tiempo en el gobierno, y que ahora lo tiene contra las cuerdas. Noelia también aprovechó para señalar que Ábalos la tiene bloqueada en X, pero que aún así se enteró de su mensaje y decidió responder. Lo importante es no quedarse callada ante un señor que tiene algún que otro delito a sus espaldas, afirmó, dejando claro que no piensa dejar de denunciar la corrupción del exministro y del PSOE. El apoyo a Noelia no se hizo esperar. Cuca Gamarra, secretaria general del PP,
salió en su defensa con un mensaje en X que no dejó títere con cabeza. Machismo rancio que solo podía venir de un ministro socialista cuyo feminismo se basaba en contratar chicas por catálogo en empresas públicas. Ante este ataque, ¿dónde están las mujeres de la izquierda? Como siempre, callan. Noelia Núñez, a nosotras no hay machista que nos calle. Gamarra tiene razón. El silencio de las mujeres del PSOE y de la izquierda en general es ensordecedor. ¿Dónde están las ministras de Sánchez, como Irene Montero o Yolanda Díaz, que tanto presumen de feminismo? ¿Por qué no han dicho ni una palabra sobre el ataque de Ábalos a Noelia? La respuesta es simple: porque no les conviene. Sánchez necesita mantener a su partido unido, y eso incluye proteger a figuras como Ábalos, aunque estén manchadas de corrupción. Y si para eso hay que sacrificar los principios feministas que tanto cacarean, pues se sacrifican y punto. Es la hipocresía en su máxima expresión, y los ciudadanos estamos hartos de verla. Pero este enfrentamiento no es solo un tema de machismo, también es un tema de corrupción y de cómo el gobierno de Sánchez ha normalizado la impunidad. Ábalos no es un caso aislado. El caso Koldo, que lo tiene imputado, es solo la punta del iceberg. La UCO ha encontrado pruebas de que el exministro usaba fondos públicos para financiar sus lujos, desde propiedades en el extranjero hasta pagos a prostitutas. Hay mensajes de WhatsApp que demuestran que Koldo García, su mano derecha, pagaba a las parejas de Ábalos para mantenerlas contentas. ¿Le das tú a Andrea o le doy yo?, decía uno de esos mensajes, según reveló Antena 3. Y mientras esto pasaba, Ábalos estaba al frente de un ministerio clave, tomando decisiones que afectaban a millones de españoles. ¿Cómo es posible que alguien así haya estado en el gobierno de Sánchez? Y más importante aún, ¿cómo es posible que Sánchez no haya hecho nada para limpiar su partido de esta basura? La respuesta, como siempre, está en el propio Sánchez. Este hombre ha convertido el PSOE en un nido de corruptos y enchufados, donde lo único que importa es mantenerse en el poder. Noelia Núñez lo dijo claro en Espejo Público. Ábalos es solo una pieza del conocido puzzle que acaba con el jefe de la trama, y número uno, que es el señor Sánchez. Y tiene toda la razón. Sánchez es el arquitecto de este desastre, el que ha permitido que la corrupción se extienda mientras él se dedica a pactar con independentistas y a vender humo en Bruselas. Recordemos que este es el mismo Sánchez que ha sido incapaz de explicar las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, o las irregularidades de su hermano, David Sánchez. Es el mismo Sánchez que ha mirado para otro lado mientras el caso Koldo salpicaba a su gobierno, y que incluso ha intentado blanquear a Ábalos dándole un escaño en el grupo mixto para que no se hunda del todo. Es un patrón claro: Sánchez protege a los suyos, aunque eso signifique traicionar a los ciudadanos que confiaron en él. Y mientras Sánchez y su pandilla se revuelcan en el fango, Noelia Núñez se ha convertido en un símbolo de resistencia. Esta mujer no solo ha plantado cara a Ábalos, sino que ha puesto en el foco la hipocresía de un PSOE que se dice feminista pero que calla ante el machismo de sus propios miembros. En su intervención en la trinchera de llamas en Es Radio el domingo 23 de marzo, Noelia aclaró que en realidad no había mencionado a Ábalos directamente en sus declaraciones iniciales, sino que fue él quien se dio por aludido. Si es lo máximo que tiene que decir de mí, pues mira, me halaga, dijo con una mezcla de ironía y orgullo. Y luego remató: sé leer y escribir, por tanto ya tengo acreditado que podría trabajar en una de las empresas públicas como una de las múltiples sobrinas de Ábalos. Esa frase es oro puro, porque no solo expone el enchufismo del exministro, sino que también muestra la valentía de una mujer que no se deja intimidar por los ataques de un político corrupto. Pero este enfrentamiento también nos dice algo más grande sobre el estado de la política española. Estamos en un momento en el que la corrupción ya no es una excepción, sino la norma. El gobierno de Sánchez ha normalizado el enchufismo, el tráfico de influencias y el uso de fondos públicos para fines personales. Y lo peor es que lo hace mientras presume de ser un gobierno progresista, de izquierdas, que defiende a los más vulnerables. ¿Qué tiene de progresista proteger a un hombre como Ábalos, que según la UCO usaba el dinero de todos para pagar prostitutas y comprarse casoplones? ¿Qué tiene de progresista callar ante el machismo de uno de los tuyos mientras atacas a una mujer joven por su éxito? Nada, absolutamente nada.
Este gobierno es una farsa, y los ciudadanos estamos pagando el precio de su hipocresía. Hablemos de los jóvenes, porque Noelia también tocó un punto clave en sus declaraciones. En un vídeo que publicó en X el 20 de febrero, la diputada denunció cómo el gobierno de Sánchez ha traicionado a la juventud. ¿Cómo no van a estar decepcionados los jóvenes con el gobierno, si aquí lo único que va como un cohete es la trama corrupta que han montado para saquearnos a todos? Dijo. Y tiene razón. Mientras los jóvenes españoles luchan por encontrar trabajo, por independizarse, por construir un futuro, el gobierno de Sánchez se dedica a enchufar a sus amigos y familiares en empresas públicas, a pagar sueldazos a las novias sobrinas de sus ministros y a saquear los fondos públicos para su beneficio. Es una bofetada en la cara a toda una generación, y Noelia lo ha puesto sobre la mesa con una claridad que pocos se atreven a mostrar. Y mientras todo esto pasa, el PSOE de Sánchez sigue con su doble moral. Por un lado, se llenan la boca hablando de feminismo y de igualdad, pero por otro, permiten que uno de los suyos ataque a una mujer joven con insinuaciones machistas. Por un lado, dicen que luchan contra la corrupción, pero por otro, protegen a Ábalos y a otros implicados en tramas como el caso Koldo. Es una contradicción tan evidente que da risa, si no fuera porque el resultado es trágico. Porque mientras Sánchez y su gobierno juegan a este teatro, los ciudadanos estamos sufriendo las consecuencias. El desempleo sigue siendo un problema grave en España, como reveló un informe reciente de Libertad Digital, y los datos desmienten el optimismo del gobierno. La economía no despega, los jóvenes no tienen oportunidades, y la corrupción se ha convertido en el pan de cada día. Y todo esto, bajo el mandato de un presidente que se da un sobresaliente a sí mismo mientras el país se hunde. Pero no todo está perdido. Noelia Núñez es un ejemplo de que todavía hay políticos que no se rinden, que no se callan, que están dispuestos a plantar cara a la corrupción y al machismo, aunque eso signifique enfrentarse a gigantes como Ábalos y el PSOE de Sánchez. Su respuesta no solo fue un golpe a un exministro corrupto, sino un mensaje a todos los que creen que pueden salirse con la suya: no vais a ganar tan fácil. Y el apoyo que ha recibido, desde Cuca Gamarra hasta miles de personas en redes sociales, demuestra que los ciudadanos estamos hartos de este circo. Queremos políticos que den la cara, que no se achanten, que digan las cosas como son. Y Noelia, con su valentía y su claridad, está liderando ese camino. Así que aquí estamos, en marzo de 2025, viendo como un exministro corrupto como Ábalos tiene el descaro de atacar a una mujer joven por su éxito, mientras el gobierno de Sánchez sigue protegiendo a los suyos y mirando para otro lado. Pero también estamos viendo cómo Noelia Núñez se convierte en un símbolo de resistencia, una voz que no se calla, una política que no se achanta. Este enfrentamiento no es solo un rifirrafe en redes, es un reflejo de todo lo que está mal en este país y de todo lo que todavía podemos cambiar. Sánchez y su pandilla pueden seguir jugando a su juego de tronos, pero mientras haya personas como Noelia dispuestas a plantar cara, hay esperanza. Y a Ábalos, un último consejo: disfruta de Twitter mientras puedas, porque como dice Noelia, si acabas en la cárcel, no vas a poder usarlo.